Bueno, gracias a todos por haber venido esta mañana al Instituto de Estudios Peruanos a tener esta mesa verde en la cual me toca a mí autopresentarme. Lo que vamos a ver hoy es una de las investigaciones que se han realizado en el marco del TTI, de la Science Initiative del Instituto de Estudios Peruanos, de esta última ronda de subvenciones. El tema que vamos a tratar es la relación entre antropología, arqueología y los nuevos discursos de identidad que van surgiendo en la costa norte del Perú en los últimos 20 años. Antes de comenzar, quiero decir que esta es una investigación que yo he llevado a cabo a lo largo de los últimos 4 o 5 años a través de diferentes proyectos en los cuales he estado participando desde el año 2007, primero enfocados en la puesta en valor del patrimonio arqueológico y posteriormente también en otros aspectos sociales y políticos vinculados con el auge de la arqueología y con el auge del patrimonio cultural. En este sentido, la investigación que van a ver es el resultado de aproximadamente 200 entrevistas que he realizado en estos 5 años, en algunos casos molestando a las personas varias veces. De alguna manera esto me ha permitido ir acompañando todo el proceso de puesta en valor del patrimonio desde 2007. Quiero decir también que por supuesto me hago responsable de todas las ideas que vamos a ver acá, pero que muchas de ellas han surgido en conversaciones con otros investigadores del instituto que me han acompañado desde estos inicios de 2007 en este proyecto. Primero con Carolina Crivelli, con Sofía Vera, posteriormente con Adriana Arista y con Ludwig Huber, que me han acompañado en varios de estos viajes, y es a través de estas conversaciones que han ido saliendo y perfilándose las ideas que hoy vamos a ver. No, todavía. Entonces, lo que yo les voy a presentar es un conjunto de nuevos discursos de identidad colectiva. Nuevos discursos de identidad colectiva que pueden ser considerados discursos regionales, que surgen desde aproximadamente los años 90 en paralelo al auge de la arqueología y de los descubrimientos arqueológicos en la costa norte. Lo que quiero decir son 4 puntos respecto a estos discursos. Primero, que se trata de discursos que tienen una base étnica y cultural, es decir, que se basan en la apropiación discursiva de la cultura moche para generar nuevos discursos de identidad colectiva. En segundo lugar, que son discursos diferentes. No vamos a ver un discurso homogéneo, sino que a partir de los mismos insumos culturales se construyen discursos que tienen sentidos políticos y sentidos sociales distintos. En tercer lugar, son discursos de identidad colectiva que no surgen de la nada. Es decir, no surgen porque se les ocurra a alguien de pronto, porque alguien se despierta una mañana y descubre que es muy chic. Estos discursos que vamos a ver de identidad colectiva hay que entenderlos en el contexto de cambios que se producen en el país y en el contexto de oportunidad que generan los procesos económicos y los procesos políticos de los últimos 20 años. Y el cuarto punto que creo que hay que destacar de estos discursos de identidad colectiva es que están muy fuertemente vinculados a la actividad de los científicos sociales, tanto de arqueólogos como de antropólogos, como vamos a ver. Arqueólogos y antropólogos locales, nacionales e internacionales. Es la interacción de estos distintos tipos de intelectuales que muchos de estos discursos se van primero consolidando, y también vamos a ver más adelante cómo se van operativizando a través de ese salto entre la academia y el activismo que hay en algunos de los ejemplos que les mostraré. Pasamos ahora hacia la siguiente. Entonces, lo primero que quiero que quede claro de esta exposición es efectivamente que esto debe ser entendido en el cambio de contexto que ha ocurrido en la costa peruana en los últimos 20 años. Y es un cambio de contexto en varios niveles. Primero, hay que tener en cuenta el crecimiento económico. El crecimiento económico de esta zona, vinculado en primer lugar a la agroexportación, pero también vinculado al crecimiento del turismo. Un turismo que desde el año 1987, en que se descubren las tumbas de Zipán, está relacionado sobre todo con la puesta en valor del patrimonio arqueológico. Con la puesta en valor del patrimonio arqueológico. Esto que ven acá es un mapa de los nuevos museos y centros arqueológicos que se han abierto al público en los últimos 10 años. Como ustedes ven, es una trama bastante densa de centros arqueológicos y una trama bastante densa de museos que hace posible que se constituya lo que ahora se llama la ruta moche, es decir, una ruta alternativa de turismo a la tradicional de la Sierra Centro y la Sierra Sur del Perú. Todo esto contribuye a revalorizar un conjunto de elementos de la cultura local que ahora son percibidos de otra manera y que tienen una nueva legitimidad que no tenían antes. Pero junto con este cambio
a nivel económico, inducido por el turismo. Hay también otro elemento muy importante, que es el cambio político que viene a partir del proceso de descentralización que se inicia en los años 2000. En este sentido, este cambio, esta descentralización permite consolidar gobiernos locales, permite consolidar también espacios de poder para las élites locales, que de alguna manera van a estar de una manera muy directa relacionados con los discursos o con algunos de los discursos de los que ahora les voy a mostrar. Un punto importante en este sentido es que la costa norte es probablemente una de las pocas regiones del Perú en las cuales se puede hablar de una élite regional consolidada. Una élite regional a nivel económico y una élite regional a nivel político también. Una élite que tiene interés en el territorio y que está arraigada en ese territorio, que no es una élite de choque y fuga que va simplemente a extraer las riquezas. Tiene intereses prolongados en el territorio, y esto explica buena parte de la importancia que va a tener en la promoción de estos discursos de identidad regional de los que voy a tratar en esta exposición. Lo que voy a hablar son sobre todo de dos discursos. Yo les he llamado identidad arqueológica e identidad antropológica. Sé que los nombres no son ideales y luego los podemos discutir si ustedes quieren, pero me parece que son funcionales y que tienen sentido, porque estos dos discursos, cada uno de ellos se basa en una diferente forma de apropiación discursiva de la cultura moche y de representación de la cultura moche que procede de estas dos disciplinas, de la arqueología y de la antropología. Además, vamos a ver también que son discursos cuyos protagonistas principales son, en un caso, arqueólogos y en otro caso, antropólogos. Por eso me he quedado con estos nombres de identidad arqueológica e identidad antropológica. Vamos a pasar a la siguiente. Voy a empezar con la identidad arqueológica. La arqueología lo que hace es crear un conjunto de referentes iconográficos, en primer lugar, altamente valorados, que tiene una gran difusión a nivel pública a través de medios de comunicación. Ustedes saben que en los últimos 20 años la arqueología se ha convertido en uno de los temas recurrentes que aparecen en los medios de prensa, se ha convertido en parte de la circulación y del consumo cultural de las élites, no solo regionales, sino también nacionales en Lima y de amplios sectores de la sociedad. Probablemente en ningún país de América Latina se consume tanta arqueología, se consume a nivel público como ocurre acá en el Perú. Esto es especialmente importante, esto ocurre en todo el Perú, pero especialmente importante en la costa norte, que es donde se han focalizado estos descubrimientos de los últimos años. Entonces, en sentido, lo que la arqueología proporciona entonces es un nuevo lenguaje para hablar de la identidad colectiva, un nuevo lenguaje para hablar de los antepasados. Y lo primero que encontramos es una apropiación iconográfica, una apropiación de la iconografía que surge vinculada con estas culturas prehispánicas de la costa norte, fundamentalmente la cultura moche, que se descubre en los últimos 20 años. Esta apropiación iconográfica es, en primer lugar, por parte del Estado. Encontramos que en toda la costa norte, si ustedes han tenido ocasión de viajar en los últimos años, comienzan a aparecer representaciones culturales que inundan el paisaje urbano vinculadas con los descubrimientos arqueológicos. Esta que les he traído acá, esta que está acá es la estatua que ustedes, la representación de la Huaca Chutuna y el templo de Neilán que ustedes van a encontrar a la entrada de Lambayeque. Pero como estas hay prácticamente en todas las ciudades de la costa norte, podemos encontrar este tipo de representaciones que han crecido en los últimos 20 años. En este sentido es un proceso que de alguna manera recuerda a la incaización de Cusco en los años 90 que impulsó Estrada. Pero a diferencia de esta incaización de Cusco, que también es otro tipo de discurso de identidad colectiva regional, por un lado, en el caso de la costa norte, no encontramos todavía una articulación intelectual tan fuerte como sí ocurre en el caso de Cusco. Pero también, a diferencia de Cusco, en la costa norte sí encontramos un involucramiento mucho más directo que hace que el proceso sea incluso más rápido por parte de las élites económicas regionales, que en Cusco quedan relativamente al margen, entre otras cosas porque no son tan fuertes, del proceso de incaización de los años 90. No solamente se trata de que cambie el mobiliario urbano, no solamente se trata de que va cambiando también la forma en la que se representa la identidad colectiva a través de estatuas o de monumentos, sino que esta apropiación iconográfica de la cultura moche se traslada también a los símbolos de identidad colectiva, a los símbolos de la comunidad política, de las comunidades políticas de la costa norte. Y lo que tienen acá, en primer lugar, en la fotografía que está en la parte derecha superior,
es el escudo del nuevo gobierno regional de Lambayeque. Este escudo, como ustedes ven, toma como símbolo uno de los tocados ceremoniales, en este caso de la cultura lambayeque. Se supone que este tipo de tocados llevaban los caciques lambayeques como parte de sus emblemas de poder. Y ahora se trasladan al nuevo gobierno regional que elige como escudo este mismo emblema. Y también a nivel local encontramos esto. La fotografía que está abajo, que no he podido encontrar de mejor calidad, pero que creo que es bastante representativa, es el escudo de Magdalena de Cabo, donde ustedes saben que se descubrió en el año 2005 la señora de Cabo. Este es el nuevo escudo que empieza a funcionar a partir del año, creo que es 2003. Y me parece que es interesante esta fotografía porque nos muestra bastante bien cómo estas nuevas tramas de sentido, estas nuevas tramas de identidad colectiva vinculadas a la arqueología se negocian con otras tramas de identidad preexistentes. Hay dos detalles ahí. En primer lugar, aunque ustedes no lo puedan ver con mucho detalle, vemos por un lado que en los lados laterales del escudo pone ciudad ancestral y ciudad milenaria. Pero sin embargo en la parte de abajo sigue apareciendo 1538, que es la fecha de la fundación española. Tenemos por lo tanto una tradición previa de identificación y representación de la comunidad política basada en el hecho colonial como hecho fundacional, que es negociada con estas nuevas representaciones políticas basadas en la época prehispánica. Y el segundo punto de esta negociación de tramas y de esta negociación de sentidos lo pueden ver en el muñequito que está en la parte inferior del escudo. Este muñequito, que acá no se puede apreciar bien, representa a un guerrero mochica junto con un tocado y con una vara de poder. Este muñeco mochica aparece en los frescos polícromos de la Huaca El Brujo, que está en Magdalena de Cabo y es probablemente uno de los más conocidos. Pero acá tiene un detalle que lo diferencia del original. Y es que mientras el original está desnudo, este de acá le han puesto un calzón pudoroso. Porque una cosa es la identidad técnica y otra cosa es otra cosa. Entonces, me parece que ese es un ejemplo interesante de cómo estas nuevas tramas de sentido se van negociando con las tramas preexistentes. Pasa la siguiente, por favor. Pero esta apropiación iconográfica no es solamente por parte del Estado. Esta apropiación iconográfica se da también por parte de los sectores privados. Este es usualmente un ejemplo, es un restaurante en Mochica de Cabo, también de Magdalena de Cabo, pero si ustedes han ido por la costa norte sabrán que a partir de ahora se encuentran referentes mochicas icónicos y nombres de universidades, nombres de bancos, nombres de cajas de ahorro, nombres de tiendas que remiten a estas culturas prehispánicas. Este es un proceso que en buena parte es inducido, es decir, hay proyectos de desarrollo y de puesta en valor que impulsan este tipo de apropiación iconográfica, pero que en buena parte es también espontáneo y responde a un nuevo contexto de oportunidad en el cual estos referentes culturales son valorizados y son puestos en valor a diferencia de lo que ocurría antes. Tenemos un proceso de apropiación que es público y privado, que es inducido, pero que también es en buena medida espontáneo. El punto que quiero resaltar acá es que esta apropiación iconográfica, sobre todo la apropiación iconográfica por parte del Estado y por parte de los gobiernos regionales, no es neutra, sino que tiene detrás un discurso con un sentido político bastante fuerte. Y es un discurso que tiene tres ideas claves. La primera es que la costa norte tendría un sustrato cultural diferente del resto del Perú. La segunda idea es que este sustrato cultural estaría vinculado con la cultura moche, que habría sido una cultura regional prehispánica diferente de otras culturas regionales del Perú. Y la tercera idea es que este sustrato cultural diferente estaría condicionando hasta la actualidad la forma de ser de la gente de la costa norte. Es decir, la gente de la costa norte sería diferente del resto de los peruanos porque detrás tiene un sustrato cultural distinto que se remite a la época prehispánica. Ese es el discurso que está detrás, en buena medida, de esta apropiación iconográfica y que está muy presente en todas las entrevistas que he tenido oportunidad de realizar, tanto con las élites políticas como sobre todo con las élites económicas de la costa norte. Y además es un discurso que en buena medida remite de manera explícita para legitimarse a los textos que están produciendo los arqueólogos en los últimos años. Es decir, de una manera que es bien sorprendente, uno encuentra que las élites económicas y las élites
políticas de la costa norte están muy al tanto de lo que se produce en la arqueología y saben bastante de estos debates y se han apropiado bastante de los nuevos discursos sobre la subcultura moche que se producen en el ámbito académico. Y son sobre todo dos las ideas que se resaltan. Primero, se presenta la cultura moche como una sociedad que habría tenido autoridades fuertes, jefes fuertes, autoritarios, capaces de mantener el orden público e incorruptibles. Y este retrato encaja perfectamente con el retrato que se ha hecho del señor de Zipán, que es un retrato que cuando ustedes tengan oportunidad de ir al Museo Tumbas Reales de Lambayeque, lo van a encontrar justo con esas características. Y en segundo lugar, la segunda característica develada en los trabajos de los arqueólogos, que es apropiada por la élite para sus discursos, tiene que ver con el hecho de que la cultura moche sería una cultura que habría logrado su desarrollo y habría logrado su prosperidad gracias al comercio a larga distancia. Ese es el segundo elemento que está presente en todos los discursos de la élite sobre la región y que se remite a la arqueología, a los estudios arqueológicos. Y un punto que creo que es importante acá es tener en cuenta que esta élite regional de la costa norte no solo consume arqueología, sino que está en buena medida, y a diferencia de otras zonas del país, muy involucrada en los trabajos arqueológicos. Financia trabajos arqueológicos a través de fundaciones ligadas a empresas o a bancos, y también se involucra en una figura que no existe o no es tan fuerte en otras zonas del país, que son los patronatos. Los patronatos reúnen a las principales personalidades de la localidad, de una localidad determinada, y son como herramientas de soporte a los proyectos arqueológicos. Son herramientas que permiten a los equipos arqueológicos canalizar fondos, sobre todo canalizar fondos de la ayuda externa o canalizar fondos de cooperación sin tener que pasar por el INS o por el Ministerio de Cultura, y que en buena medida están vinculados personalmente a este ente local. Encontramos, por lo tanto, una élite local que no solo consume arqueología, sino que también está involucrada en la producción de conocimiento arqueológico, como no ocurre en otras zonas del país. Y hay que decir también que este discurso que les he dicho del sustrato cultural y de la diferencia entre la población de la costa norte y de otros lugares, es un discurso que también es asumido por muchos arqueólogos. No por todos, pero sí por muchos de los arqueólogos de la costa norte que trabajan y viven en la costa norte. Y en este sentido se plantea muchas veces como una especie de desafío al discurso predominante de la peruanidad, que desde la época de Tello y la época de Valcárcel presenta la peruanidad como fundada a partir de los valores andinos y de las comunidades andinas con sus valores de religiosidad, de comunidad y de reciprocidad. Frente a ese discurso de lo andino que informaría una forma de ser peruano, lo que se está proponiendo acá es un discurso de lo moche que fundamentaría una identidad regional diferente y que serviría para legitimar también por qué la costa norte en los últimos años ha prosperado a diferencia de otras regiones. La costa norte ha prosperado porque sus habitantes son diferentes, porque son más emprendedores, porque son más abiertos. Y todo esto vinculado a ese sustrato cultural moche versus el sustrato cultural andino que predominaría en otras zonas de la costa del Perú. Este, como les digo, es el discurso de la élite, o de buena parte de la élite, que es apoyado por una parte, sobre todo por muchos de los arqueólogos más famosos. Ahora bien, no es el único discurso que encontramos en la costa norte basada en la apropiación discursiva de las culturas prehispánicas y sobre todo de la cultura moche. Y en paralelo a este discurso que yo he llamado identidad arqueológica, hay también otro discurso de identidad colectiva que podemos llamar la identidad antropológica, y que de alguna manera tiene unas influencias distintas y tiene un sentido político diferente también, y que remite a otras tradiciones intelectuales. Este discurso se fundamenta en los trabajos de una serie de antropólogos que en el siglo XIX y siglo XX trabajan en la costa norte, fundamentalmente dos que ustedes tienen ahí, que son Heinrich Brüning y Richard Schadel. Brüning es un etnólogo alemán que llega a Perú en 1875 para trabajar en una hacienda cañera, pero a partir de ahí no solamente compagina este trabajo con su propia carrera profesional, sino que además hace una serie de recorridos por toda la costa norte que son hasta la actualidad la mejor fuente de documentación sobre la vida rural de la costa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Bruning es famoso sobre todo por su colección de fotografías. Acá tienen una de Moche, en lo que retrata toda la vida rural y toda la vida campesina de la campiña de Moche y de otros valles de la costa. Son más de 2000 fotografías tomadas aproximadamente entre 1880 y 1910, que sirven posteriormente como insumo para todo el proceso de recreación de identidad muchique que vamos a ver más adelante. El segundo personaje importante en este proceso de rescate y reinvención de la identidad muchique es Richard Schade, que es un antropólogo norteamericano que después de la Segunda Guerra Mundial estudia en Yale y en Wisconsin y llega a Perú en los años 50. Primero como funcionario de Naciones Unidas, pero a partir de los años 50 vinculado también muy fuertemente con los trabajos de recuperación de la costa norte. En la década de los 50 participa en el descubrimiento de los murales de Pañamarca, de la cultura mochique, junto con Pedro Azabache, y luego en los años 70 y 80 realiza una serie de trabajos centrados en la cultura campesina que van a ser el sustrato intelectual básico del proceso de recuperación de la identidad mochique en los últimos 10 años. La idea central de Schade es que los mochicas no serían una cultura prehispánica, sino que son una cultura viva actual. Existiría un hilo de continuidad cultural y un hilo de continuidad social entre los constructores prehispánicos de los monumentos y la actual población rural de la costa norte. Esta es la idea básica de Schade, que ha sido apropiada por todo el movimiento neoindigenista mochique que vamos a ver ahora. De hecho, Schade se ha convertido casi no solo en un referente intelectual y en un referente ideológico, sino una especie de héroe cultural para buena parte de estos movimientos. Y acá les voy a contar una historia, y es que la primera vez que que yo me encontré con estas organizaciones, que vamos a ver más adelante, que están trabajando todo el proceso de recuperación de la identidad mochique, fue en un evento del gobierno regional de Lambayeque, al cual me acompañaba Ludwig, y ahí nos encontramos con un conjunto de gente que llevaban puestos unos sacos en los que decía detrás equipo etnolingüístico mochique Richard Schade. Mochique, quechua y afro. Mochique, quechua y afro. Tienes razón. En ese momento, al último se le ocurrió decir, Schade ha sido mi profesor. En ese momento se nos abrieron las puertas. A partir de ahora, cuando ustedes quieren ir a la costa norte, ya que son amigos de Ludwig. Lo que quiero decir con esto es que el papel que ha tenido Schade va más allá muchas veces solo de la influencia intelectual o la influencia académica. La idea central de Schade es lo que llama equística. Equística quiere decir una relación particular de la cultura con el medio ambiente y con las personas. Esta relación triangular, cultura, medio ambiente y personas, sería lo que haría singular y distinto a una cultura y lo que haría que unas culturas fueran diferentes de otras. Estas tres fotografías pueden de alguna manera sintetizar esta idea de continuidad y de influencia a nivel de prácticas y a nivel ideológico. Las fotografías que están en el lado de la izquierda son una representación del uso de caballitos de totora en una práctica, digamos, productiva, en época prehispánica, como es la pesca. La de abajo es una representación del caballito de totora, pero ya desde un punto de vista simbólico, es decir, inserta en una narración de un mito. La que está a la derecha es una fotografía actual de Huanchaco, el uso de los caballitos de totora. A esto es a lo que se refería Schade con equística. Y de ahí que una de sus principales preocupaciones, y que van a ser los primeros trabajos enfocados en recuperación de lo mochique, va a ser lo que él llama paleotecnologías. Es decir, este conjunto de tecnologías para extraer recursos productivos del medio ambiente que provienen de prácticas ancestrales y que están vinculadas con una determinada lectura y con una determinada relación con el medio ambiente, como es el caso de los caballitos de totora. Entonces, este movimiento neomochique antropológico comienza a madurar en los años 70. En buena medida, es el propio Schade, a través de sus discípulos en la Universidad de Trujillo y a través de sus discípulos intelectuales, que lo impulsan. En los 70 encontramos ya un conjunto de trabajos sobre paleotecnologías, en ese primer momento son sobre paleotecnologías, que comienzan a impulsar la idea de una continuidad cultural desde la época prehispánica hasta la población rural actual.
Posteriormente, en los años 90, hay un primer intento de convertir este movimiento neomuchik en activismo político. En las elecciones del 95, Rodríguez Suisui, que es un antropólogo trujillano muy vinculado a Ixader, se presenta como candidato a alcalde de Moche con un discurso directamente indigenista muy confrontacional. Ahí sale derrotado tanto él como otras personas que se presentan en otras localidades de la costa norte, y se inicia una especie de proceso de repliegue. Pero va a ser en los últimos 10 años, en este contexto que les he contado antes de crecimiento económico y de revalorización de lo cultural y de la revalorización de lo prehispánico, cuando el movimiento de recuperación neomuchik va a tener un nuevo impulso. Y este nuevo impulso va a venir por varias vías. En primer lugar, hay un movimiento muy fuerte por tratar de recuperar la lengua muchica. Este es un idioma que en la época prehispánica había sido el tercero más hablado en el ámbito andino, que durante la época colonial se mantiene, pero que desaparece entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que encontramos en los últimos 20 años son esfuerzos por recuperar el idioma y reintroducirlo en diferentes ámbitos. Por un lado, tenemos todo este conjunto de diccionarios que comienzan a publicarse. Estos diccionarios tienen dos fuentes. Uno son los diccionarios, o mejor dicho, los vocabularios que se elaboran en la época colonial, dentro del proceso de evangelización. La segunda fuente son los trabajos de los etnolingüistas y lingüistas que recorren la costa del Perú en los años posteriores a Bruning, influidos en buena medida por el propio trabajo de Bruning. Y también la tercera fuente es el propio trabajo de Bruning, que además de sus fotografías logró grabar en unos cilindros de cera con una tecnología bastante primitiva a los últimos hablantes de muchik en la década de 1910. Bueno, podemos. Estos cilindros de cera han sido trabajados recientemente por Chalena Vázquez y han tratado de ser reproducidos. Este es uno de ellos. Se escucha bastante mal porque es antiguo. Es una grabación de 1910 en Puerto Eken. Es probablemente una de las últimas familias del último reducto en el cual se habló muchik como lengua cotidiana y que están siendo tratados y recuperados ahora desde el punto de vista fonográfico. Están disponibles ahora en la web algunas de estas grabaciones y están también tratadas de ser reintroducidas en la escuela. Y este es el segundo vector de recuperación de esta identidad antropológica muchica, que es un trabajo muy fuerte con escuelas rurales, que en buena parte viene por el grupo que les he hablado antes, EMUCA, equipo multilingüístico como era quechua, muchik y afro, que es un conjunto de profesores de Lambayeque y La Libertad que desde los años 80 y sobre todo de los años 90, formados dentro del círculo de Ixader y dentro del círculo de Rodríguez Suisui, comienzan a trabajar con escuelas rurales para reintroducir la lengua mochica en estas escuelas. Lo que es interesante acá es que todos estos vectores, como ustedes van a ir viendo, tienen dos ejes. Uno es activismo a nivel de base y el otro es también trabajo con gobiernos regionales y con gobiernos municipales. EMUCA tiene una buena relación con el gobierno regional y logra varias disposiciones de educación que fomentan esta reintroducción de la lengua muchik dentro de la escuela. Esto es una fotografía que tomamos en Cascajales, cerca de Chiclayo, de una escuela rural, bastante rural. Todos los carteles que están allá, que ustedes pueden ver, son bilingües, en castellano y en muchik. Bienvenidos a la tierra mochica. Y también se trata no solamente de poner los carteles, sino de educar de alguna manera, no una recuperación completa de la lengua muchik como lengua hablada, pero sí que los niños sepan algunas palabras por lo menos. Acá podemos escuchar a uno de estos niños que es real. Atrás. Dos veces ahí.
Entonces este es el segundo vector de recuperación de esta identidad en Muchik a través del trabajo de la escuela. El tercer vector, pasamos a la siguiente, es un poquito más sorprendente, pero también tiene una incidencia bien fuerte, y son los concursos de belleza. Son los concursos de belleza llamados Señorita Muchik, Niku Muchik. Estos concursos son una práctica muy habitual en la costa norte, todos ustedes lo saben, pero que a través del trabajo de MUCA y otras instituciones se recubren de un barniz étnico a partir del año 2000. Comienzan en escuelas rurales, en Mochumí, en Tucumán, en Puyfinca, en Cascajales, y a partir de 2006 se institucionalizan a través del gobierno regional, que crea todo un sistema de concursos de belleza de Niku Muchik, de Señorita Muchik, que parte de las comunidades, las vencedoras en las comunidades y en los colegios pasan a un concurso distrital, del concurso distrital pasan al concurso regional en Lambayeque, y todos los años se elige una Señorita Muchik en un evento que cada vez más es un evento público y que cuenta con presencia de las autoridades, tanto regionales como autoridades municipales. Entonces, estos concursos de belleza se convierten de alguna manera en un vector que permite a las autoridades articular estos nuevos discursos de identidad colectiva basados en referentes que no son solo étnicos, pero sí tienen también una fuerte carga étnica y carga cultural de recuperación de los Muchik. Son también escenarios en los cuales, si ustedes pueden ver los carteles, se aprovechan para recuperar la lengua Muchik o para volver a hacer pública, mejor dicho, la lengua Muchik. Y lo que creo que es interesante de esta práctica es que lo que vemos acá es un movimiento de resignificación de una práctica popular que ya existía antes, que eran los concursos de belleza, que estaba muy arraigada dentro de las prácticas de la población y que estaba dentro de sus propios calendarios rituales, que se resignifica para legitimar y para normalizar y naturalizar discursos étnicos. Este sería de alguna manera el segundo o el tercer vector de recuperación de esa identidad antropológica Muchik. Todo esto contribuye a crear lo que yo he llamado una nueva trama de la vida cotidiana, en el sentido de que son un conjunto de referentes discursivos y un conjunto de referentes iconográficos que cada vez más son parte de la vida cotidiana de la gente, que son más normalizados y naturalizados dentro de sus propios discursos. Y el cuarto vector de esta recuperación de identidad antropológica es el trabajo directo con las municipalidades. En MUCA y el Círculo de Shadel comienzan a trabajar desde el año 2005, sobre todo con dos municipalidades, con Muchumí y con Ciudad Eten, con los gobiernos regionales en crear lo que ellos llaman, a partir de la tradición de Shadel, comunidades Muchik económicamente sostenibles. Estas municipalidades se definen así, como comunidades Muchik económicamente sostenibles. Su trabajo consiste en, primero, la recuperación de las paleotecnologías. Estas paleotecnologías deberían permitir, dentro de la lógica de este discurso, un mejor aprovechamiento de los recursos naturales de la población y, en este sentido, un crecimiento económico y una disminución de la pobreza. También se reintroduce dentro del uso normativo, dentro del uso cotidiano de las municipalidades, la lengua Muchik, obviamente, no a nivel de conversación, no a nivel de discursos, pero sí dentro de los discursos y dentro de los carteles se van introduciendo un cierto número de palabras Muchik que empiezan a ser como una parte importante de la representación simbólica de estas autoridades. Y además, en conjunto junto con estas municipalidades, se crea en 2007 la Federación de Pescadores y Agricultores Muchik Enrique Brunin. Y en el 2009 la Federación de Comunidades Campesinas Muchik del área norandino Richard Shadel. Estas dos organizaciones reúnen a representantes de Piura, representantes de Lambayeque, de La Libertad y de una parte de Ancash dentro de este proceso de recuperación, de reidentificación étnica de este sector de la población rural. Incluso en las últimas, porque el principal evento que ellos organizan son unas llamadas semanas de reencuentro étnico. Las semanas de reencuentro étnico se realizan todos los años, o cada 2 años. Ahí fue donde fuimos con Ludwig en una ocasión. Y tienen como objetivo poner en común todos estos temas y, como dice su nombre, hacer un reencuentro étnico. Cada vez más participan autoridades, cada vez más es normal que los gobiernos regionales se involucren en su organización y participen en la misma, sobre todo el gobierno de Lambayeque. Ahora bien, detrás de esto hay un discurso
de resignificación, de recreación de una comunidad imaginada. Hay un discurso de identidad colectiva que, como en el caso del discurso arqueológico que les mostré antes, remite a la apropiación discursiva de la cultura moche, pero que sin embargo tiene un sentido político muy diferente del otro. Y en este sentido, en primer lugar, a diferencia del discurso arqueológico, este discurso antropológico no considera a los moches una cultura prehispánica, sino los considera una cultura viva. Es decir, una cultura con representantes vivos, que sería la población rural, sobre todo en los departamentos de Lambayeque y La Libertad. De ahí que todos sus manifiestos comiencen siempre con la frase "nosotros los Muchic". Es además un discurso que tiene un contenido reivindicativo muy fuerte. La idea acá es que, a diferencia de lo que se ha sostenido normalmente en el discurso estándar peruano, la costa no sería un espacio mestizo, sino que esta idea de la costa como espacio mestizo sería una creación de las élites regionales para apropiarse de los recursos naturales de la población indígena. La costa, en este sentido, de acuerdo a este discurso, sería un espacio tan indígena como la sierra y un espacio tan andino como la sierra. Es decir, a diferencia del discurso arqueológico, que resalta la diferencia entre lo andino y lo costeño, acá se trata de crear una idea de continuidad cultural, con diferencias regionales, pero continuidad cultural indígena entre la sierra y la costa. Y a efectos prácticos, esto se llena de un contenido reivindicativo bastante fuerte. Tanto la Federación de Campesinos como la Federación de Comunidades, una de las cosas que hacen es una serie de manifiestos y de movilizaciones tratando de reivindicar el control de los recursos naturales para las comunidades mochic, sobre todo en el tema de la pesca y en la gestión del agua, que, de acuerdo a este discurso, habrían sido apropiados por las élites apoyándose en este discurso del mestizaje y que deberían ser devueltos a las poblaciones rurales indígenas. Otro de los campos de activismo es precisamente el del patrimonio cultural. Este grupo, articulado en torno a las ideas de Schaeder, es muy crítico con los procesos de puesta en valor de los últimos años. Y es muy crítico por dos cosas. Por un lado, se critica la actitud de los arqueólogos de lo que ellos llaman identificar e inventar culturas. Este inventar culturas de los arqueólogos, ellos consideran que sería parte de un discurso que tiende a negar la esencia de ese pueblo muchic y tiende a fragmentarlo, desconociendo esta continuidad cultural y convirtiéndolo en un pueblo muerto y fragmentado, en lugar de un pueblo vivo y coherente, como dice este discurso antropológico. Y además se critica también la construcción de museos, porque la construcción de museos se considera que es una expropiación del patrimonio cultural indígena de la población muchic, en consonancia con otros discursos que hay en otras partes de América Latina, muy fuertes, por ejemplo, en Guatemala o en México, que a través de los museos estarían siendo expropiados de sus legítimos dueños, esta población rural indígena, para ser aprovechados por las élites culturales y las élites sociales, tanto costeñas como nacionales. De ahí que tengan un discurso muy crítico junto con todos estos procesos de puesta en valor. Entonces, ya para ir terminando, las conclusiones que quiero dejar acá es que tenemos un conjunto de discursos de identidad colectiva que están comenzando a imaginar una comunidad política en la costa norte, una comunidad política regional. Yo les he presentado acá lo que he llamado el discurso de identidad arqueológico y el discurso de identidad antropológico. En realidad, tendríamos que verlos como un continuo. La realidad no es tan sencilla, no es que haya solo estos dos discursos y que sean tan claramente diferentes como yo les he mostrado. Es probable que en su extremo sí, pero en medio hay muchos discursos intermedios que toman elementos de un lado o toman elementos de otro lado. Muchos de los proyectos arqueológicos, sobre todo en los últimos años, están involucrando también muy fuertemente en recuperación de la cultura muchic. Incluso algunos arqueólogos son muy cercanos a las ideas de Schaeder, y al mismo tiempo no todos los antropólogos están de acuerdo tampoco con esta lectura ancestral y esta lectura de continuidad cultural e indigenización de la costa norte. A nivel político también, entre estos dos extremos, encontramos un universo muy amplio de posiciones, pero creo que es útil visualizar estos dos discursos como dos polos en los cuales hay un espacio intermedio, pero que efectivamente son dos discursos de identidad que están jalando hacia sitios distintos a partir de unas mismas premisas culturales.
Las tres ideas con las que yo me quedaría entonces son, primero, que tenemos este auge de los discursos regionales, que no se explicaría sin el contexto político y económico, pero que al mismo tiempo va más allá del contexto político y económico, que estos discursos no son homogéneos y que a partir de los mismos referentes culturales podemos encontrar un buen número de ideas distintas y de proyectos políticos distintos. Y finalmente, esto de acá es solamente para mostrarles cómo se va avanzando hacia esa comunidad imaginada. Son un conjunto de folletos vinculados a encuentros, semanas de identidad Muchik, la Semana de la Identidad Cultural Vallecana, también con un emblema Muchik, y un incipiente encuentro bicultural, porque el siguiente paso es reconocer la nación Muchik más allá del Perú. O sea, no solamente como una nación que estaría en la costa norte del Perú, sino también en amplias zonas de la costa sur del Ecuador, en el departamento del Oro. La siguiente. Entonces, el último punto es esto, que tenemos un conjunto de relatos del pasado que están en pugna, un conjunto de relatos de identidad colectiva que están construyéndose, que están en pugna, que no sabemos dónde van a quedar. No sabemos cuál de estos vectores que yo les estaba hablando va a prosperar en los siguientes años, no sabemos cuál de ellos va a terminar reconfigurando un nuevo discurso de identidad regional, pero creo que sí es importante, desde la labor que hacemos en el IEP, en las distintas áreas, empezarnos a enfocarnos en estos discursos regionales, estas comunidades políticas regionales que se van creando y estos nuevos discursos de identidad colectiva que se van creando a nivel regional y que contribuyen de alguna manera a redefinir el discurso y a redefinir los debates sobre la peruanidad y los debates sobre la comunidad política peruana. Lo dejo acá. Gracias. Bien interesante poner todas estas cosas juntas y ver algo que cada vez, tratar de analizar la naturaleza de algo que cada vez se hace más evidente, sobre todo en la costa norte, ¿no? Me quedo con un par de cosas. Una, me parece que este enfoque de arriba hacia abajo, que haces este análisis de arriba hacia abajo, sea por parte de las élites intelectuales y económicas de la costa norte y de, al final, los dirigentes de estos grupos que en su naturaleza son élites también, ¿cómo podrían contrastarse con una visión más de abajo hacia arriba, ¿no? De qué tan permeable es la gente a esta identidad inventada, ¿no? Se me ocurre que sería muy interesante ver si en los registros de bautismo cada vez hay una mayor cantidad de nombres muchicas adoptados por las comunidades rurales, ¿no? Esa sería una manera de ver qué tan permeable es la gente a estas ideas, unas desde el lado de las élites económicas y políticas de la región y otra desde el lado de activistas y ONGs que, si bien se reclaman parte de la gente, también en su naturaleza son un tipo de grupo distinto, ¿no? Otra cosa que me parece bien interesante de lo que mencionas es que devela algo que es un poco triste de admitir, pero es la naturaleza colonial de la práctica arqueológica en el Perú, ¿no es cierto? En que los arqueólogos van a ciertas comunidades y le dicen a la gente esto era el templo, ¿no es cierto? Y esto era el lugar donde comían y esto es lo otro. Entonces me parece muy interesante saber que gente de las comunidades rurales resiste esos discursos, ¿no? Habría también que tratar de ver cuáles son esos medios de resistencia y si tú crees que esto podría llegar en un futuro a algo similar a lo que hay en los Estados Unidos que se llama el NAFTA, ¿no es cierto? En el cual hay ciertos tipos de restos arqueológicos que un arqueólogo no puede acceder si no negocia con la comunidad, ¿no? En el Perú, parte de la naturaleza colonial de la práctica arqueológica es que tú con tu resolución de Lima te vas a la comisaría, luego te vas al gobernador, ¿no es cierto? Y bueno, depende de cada quien qué tanto quieras involucrarte con la sociedad, ¿no? Y una tercera cosa que quería decir que va muy bien con tu línea acerca de cómo influencian las élites económicas regionales en la labor arqueológica, se ve reflejado en la cantidad de ediciones tipo a Coffee Book, ¿no? Que es algo que a la gente le gusta regalarle a los clientes de tu banco, ¿no? A los clientes de tu pesquera. Pero la parte peligrosa de eso es pensar cómo las preguntas de investigación pueden verse sometidas a los intereses del mecenas, ¿no?
es súper interesante. Una de las contradicciones entre la identidad antropológica que tú mencionas y la identidad arqueológica es que la identidad arqueológica resalta el intercambio a larga distancia, que es muy conveniente para élites regionales, ¿no es cierto? Mientras que, digamos, las organizaciones de base resaltan como parte de esta identidad la explotación a la tierra y el manejo del agua, ¿no? Sin que ninguno de los dos pueda ser probado empíricamente que era la actividad económica más importante de la gente blanca. Eso nomás. Con respecto al tema del discurso reivindicativo fuerte, me parece que, bueno, yo llegué un poco tarde a la presentación, pero no sé si habrán tomado en cuenta el hecho que Chiclayo es una ciudad construida sobre la base del comercio y que está gran parte de su población proviene de otras zonas, sobre todo de la sierra, ¿no? De la zona de Cajamarca, también de la zona de Jaén y de Bagua. Y bueno, existe ya, yo he vivido en Chiclayo, mi familia es chiclayana, este discurso en contra de las personas es muy fuerte, en contra de las personas de la sierra. Entonces, no sé, me parece que tal vez este discurso reivindicativo fuerte podría resaltar las diferencias y darles argumentos para tomar otro tipo de acciones frente a estas personas. He escuchado, hace poco estuve en Chiclayo, discursos fuertes, palabras fuertes en contra del alcalde, y una de las cosas que se dicen es que el alcalde ni siquiera es chiclayano, ¿no? Eso. Primero, quisiera ver un poquito más en el pasado inmediato cómo se forma la identidad regional. Y es en el siglo XIX, más o menos a partir de mediados del siglo XIX, con los ingenios azucareros, que pasan, entre otros, también a las manos del capital alemán, en Casa Grande, pero no solamente en Casa Grande, y es particularmente importante porque los ingenieros que trabajaban en los ingenios alemanes al mismo tiempo llevaban no solamente sus conocimientos técnicos al trabajo, sino al mismo tiempo su ideología historicista alemana, y entonces surge ahí una élite porque se quedan y forman parte de una nueva élite regional, una élite regional que de alguna manera mantiene esos rasgos historicistas. Brüning es un buen caso, ¿ya? Y mucho de eso se basa en Brüning, incluso el que se conoce como Schadel, yo lo he conocido como Richard Schädel, que hablaba perfectamente alemán, y además buena parte de su trabajo sobre Mochik y su iconografía mochica, por los trabajos de Brüning, que se publicó acá, pero el libro es muy poco conocido, es bien interesante el libro, pero creo que una buena parte de la edición se malogró. Charles también, digamos, tiene básicamente el historicismo germano, yo me acuerdo muy bien, porque hemos sido amigos por bastante tiempo, a pesar de eso sí tenía el norteamericano que le gustaba la bebida, el ron, vamos a poder, que solamente podía trabajar cuando había tomado una botella de whisky. Y en ese sentido hay que ver que, por una parte, el surgimiento de los ingenios azucareros es algo así como el primer proceso industrial en el Perú, aparte de la minería, y esto trae consigo la formación de una élite regional que más busca su identidad en su modernidad y ciertos rasgos de historicismo. Y a nivel nacional eso conduce
a la desindigenización de la costa norte. Primero, en la costa norte parece que no hay indígenas. Los indígenas viven por Cusco, por Apurímac, por Puno, llevan chullos y no sé qué, y la gente de la costa norte no tiene nada de esto. Es decir, es desindigenizado y es más, me acuerdo que hace 30 años hicimos un proyecto en Trujillo, y en Trujillo había un colaborador, historiador trujillano, que después de casi un año de trabajo nos dimos cuenta que por su subconsciente trastocaba todas las fuentes investigadas en el proyecto, porque en el proyecto sabía muy claramente que en la ciudad de Trujillo, en la misma élite local, había una fuerte influencia de una élite indígena prehispánica, y esto en su cabeza no entraba bien. Entonces desindigenizó la élite de Trujillo hace 30 años. Es decir, lo cambiaba sin saberlo completamente, pero digamos lo puso como criollos, castellanos, y lo que en realidad era élite chimú y también en parte cajamarquinos. Y yo creo que hay que ver esos dos aspectos, que primero hay un proceso de identificación por modernidad con una élite regional que lleva sí un discurso historicista, y por sus propias obras, como en el caso de Brunin y también de Chadel, contribuyen a la creación de un discurso sobre una continuidad cultural. Ahora, el problema, pienso yo, es que de hecho los arqueólogos de la costa norte tienen algo así como un discurso de una historia inventada. ¿Ya? Es completamente inventado. Hay que ver ese señor Alba, ¿ya? Inventa a más no poder su historia. Nada tiene que ver. Incluso había unas imágenes donde se ve que proyecta imágenes del pasado elitista y europeo al conjunto Moches. Es completamente inventado y no tiene nada que ver con los mochis reales. Y finalmente, para no hablar demasiado, le digo, ¿y los chimús? ¿Qué pasó con los chimús? ¿Ya? Porque mal o bien los mochica que encuentra Brunin, los mochica que encuentra Chadel, hablaban una lengua que sí se llamaba nuestra lengua, Muchic, pero era la lengua de los chimúes, que hablaban sec, y Mu es un prefijo que significa nuestra lengua. Cuando le preguntaban qué lengua hablas, ya nuestra lengua, pues. Y me parece muy particular que de los chimúes que han estado en la costa norte prácticamente desde el 700 en adelante hasta casi la llegada de los incas, y esto incluso era muy frágil, los chimúes un poquito son sacados de la historia. Es interesante esto. ¿Ya? Creo que sería una buena oportunidad tu estudio para retomar una discusión que tuvimos hace varios años con Ramón vía correo electrónico para establecer, si se todavía en Cusco, un debate sobre el uso político de la identidad étnica, ¿no? Porque sin cuestionar que la costa norte también tiene sus indígenas, o sea, cómo lo usas políticamente, creo que es una cuestión que requiere un poco más de investigación. ¿Ante qué proceso estamos? Hace una politización de la etnicidad, que parece ser un poco la idea de Ramón,
con su movimiento indígena, o una etnicización de la política, que me parece ser el caso de la costa norte. Porque, por ejemplo, el detalle que buena parte de ese proceso fuera acompañado por Yuri Simón como presidente regional de Lambayeque, con una larga trayectoria de luchador de clases, preso por la supuesta cercanía a la emergencia, etc. De fondo organiza concurso de belleza para la señorita Bucci, y cuando estuvimos en Lambayeque con Raúl, él estaba de licencia porque era de primer ministro acá, pero formalmente era el presidente regional todavía, y su gobierno regional había nombrado una integrante de Limuca como directora de la Ojeda de Lambayeque. O sea, hay un interés, un fuerte interés había del gobierno regional de construir qué cosa. De construir qué cosa. O sea, ¿para qué un luchador de clase de pronto se va hacia el lado de la etnicidad, ¿no? Ahora, ¿qué discurso está detrás de todo eso? A mí, de manera de ver, yo creo que tus dos discursos, el antropológico y el arqueológico, conmigo son más bien dos facetas del mismo discurso. ¿Y qué es un discurso original? Es una identidad regional, como dijo Colca, sí, dijeron ustedes, está la construcción de una identidad regional. Etnicidad, por definición, no requiere territorialidad. Un discurso étnico no necesariamente requiere un componente territorial. Yo creo que eso es que está construyéndose. Se está usando la etnicidad para construir una diferencia regional, diferenciarse, un discurso de una diferencia. Y es curioso porque la semana pasada vi un texto de Cuenca, un curador de mi estudio, que dice sobre profesionales indígenas que ahorita trabajan en organizaciones indígenas. Vamos a decir, la CAOI, lo mismo con la CAMI, y que tienen un discurso tecnócrata. O sea, ellos buscan inclusión, desarrollo, ¿vean? Y se diferencian mucho, según Cuenca, de la generación anterior, que tiene un discurso mucho más político. Pues lo vas a ver en las mismas organizaciones políticas indígenas, según Cuenca, una despolitización de la nueva generación, y en las élites regionales que entonces un discurso étnico, una politización de la etnicidad. O sea, ¿en qué país estamos? No sé si fue tu pregunta de investigación, pero me gustaría poder escuchar un poco sobre, claro, ha habido un uso político de diferentes sectores, digamos, ¿no? Una élite más regional, de lo que es ser mochí, vinculado, dijiste, con, por ejemplo, ser alguien más autoritario, poner orden, ¿no? Vinculado con el exterior, o sea, un poco el sentido del uso del contenido de que es ser mochí. Que dijiste solamente eso, no sé si hay otros más, o cómo dialogar con el interolimeño, cómo que diferenciarse, etcétera, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro tienes para profesores, que son, de lo que hablas de organización más local probablemente, y que están buscando raíces más, no sé si están de abajo hacia arriba, de repente más intermedio, para abajo y para arriba, no sé, pero digamos también un poco explorar sobre los contenidos que usan. Es decir, ¿por qué de dónde sale esa continuidad? Un poco que hablabas del uso del medio ambiente, relación con medio ambiente, persona y cultura, pero no detallaste un poco los contenidos de eso. Basta un caballito tutora para justificar un poco cuáles son más contenidos más específicos. Y la otra cuestión es, hablabas del cambio en la trama de la vida social cotidiana, ¿no? Pero, digamos, poner una imagen en la puerta de tu casa como una especie de negocio, ¿cuán intenso o fuerte dentro de tu vida cotidiana, si en realidad lo que se ve es un boom del consumismo también vinculado con operaciones comerciales? O sea, matizar un poco cómo va entrando esto frente a todas otras cosas, cambios culturales que están pasando y que en realidad todavía hay que balancear un poco. Bueno, a mí me gusta bastante por la presentación porque muestra muchos años de trabajo, ¿no? O sea, es una cosa mucho más densa que a veces otros estudios que hacemos de manera muy corta y uno ve los cambios en el tiempo. Me quedo con dos temas nada más, porque me imagino que no han salido justamente porque es una presentación y no puedo ir todo. Retomando un poco lo de Quique, que decía esta proporción de abajo hacia arriba, yo recordaba esas fotos que tomabas de las personas moche, ¿no? Al lado de un huaco, y cómo se veían tan iguales ellas mismas, ¿no? Esa es una apropiación no conflictiva en todo caso.
Pero por otro lado también recordaba cuando hubo todo este del descubrimiento de Zipán, todo este lío con los huaqueros, porque, o sea, los huaqueros tenían toda una forma de vivir a partir justamente del huaqueo, ¿no? Y que eso es lo que se combate en los primeros años. Fue muy fuerte además, este enfrentamiento entre Alba y los demás, y las historias que se tejieron, que siempre se tejen historias de muerte alrededor de los arqueólogos, pero bueno, estas dos visiones. Y por otro lado, quizás más es algo que me viene, que no tiene que ver nada, o sea, tú no tienes que resolverlo, ¿no? Que es lo que cuando hablabas de esta nueva identidad y todo, y esta influencia que hay de lo político y lo económico como contexto, pero también que, o sea, como contexto y consecuencia, ¿no? O sea, como hacer se me ocurre, ¿no? O sea, como que a partir de eso se podría hacer como una comparación muy linda entre los orígenes del APRA, y se acuerdan, las haciendas azucareras, lo que te aclaré, y cómo esta nueva apropiación de esto ha dado lugar a que pues se ha roto el dominio del APRA en esa zona, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre estos dos temas? Yo sé que no lo resuelve tu investigación, pero me parece que es un tema a investigar y es un tema bien interesante. Bueno, yo también felicitar la chamba, ¿no? Tener 200 entrevistas, darle vueltas a un tema a un buen tiempo, es encomiable en estos tiempos en que en el IEP más bien estamos como saltimbanquis de un tema a otro y de posibilidades de armar pequeñas cosas. Entonces, mi reacción va primero por el lado de que, a contrapelo de esta constancia, noto cierta falta de densidad, sobre todo el aparataje, ¿no?, que se usa. Hablas de discursos de identidad colectiva, no sé muy bien cómo se delimita eso, de negociaciones, no sé muy bien cómo se negocia, con qué instrumentos se negocia, en qué tipo de contexto se negocia y con qué resultados ocurren estas negociaciones, que son negociaciones pues de identidad y negociaciones políticas en el fondo, en las cuales entran de determinada forma ingredientes como etnicidad, raza, ¿no es cierto?, clase nuevamente. Entonces hay que ver cómo ocurren estas negociaciones. Y hablas de comunidad imaginada, que es también otro rollo, es decir, seguirle la pista a los usos que se le ha dado a la fórmula, que ya es, digamos, un proceso totalmente distinto al que dio origen a las famosas comunidades imaginadas, ¿no es cierto?, de Andros. Pero hay que situarlo, creo bien. No hay ese vaciamiento de origen, sino otro proceso más bien de llenar, en este caso, digamos, envases territoriales con ingredientes distintos. Me parece que lo que hay es un proceso que, y esto es lo rico, ¿no es cierto?, del trabajo, nos permite mirar que necesitamos en el instituto hacer algo de manera colectiva para dar cuenta de cambios culturales. Algo hemos visto, hemos hablado ayer con Ludwig, con Jürgen, de cambios culturales que están ocurriendo ahí con mucha intensidad, en la forma como nos comprendemos, ¿no es cierto?, cómo nos miramos en el país. Creo que una de las líneas de esto tiene que ver con las regiones, es decir, hasta qué punto en el norte lo que hay es una nueva élite regional que construye, al mismo tiempo que se construye en tanto élite, un discurso para arraigarse, ¿no es cierto?, en ese territorio. Ahora, esta construcción es bastante peculiar, porque sí creo que territorializa de alguna forma una etnicidad inventada. Pero ahí entra el asunto de ver cómo ocurre esa negociación. Hasta el siglo XIX no hay problemas en mirar en el Perú, tanto en el norte como en el sur, a los indígenas dando vueltas. Desde las casas de los señores, hasta el mercado como espacio público, ¿no es cierto?, hasta la participación en elecciones, en los momentos en los cuales logran participar, se filtra más de lo que pensábamos en las elecciones, ¿no es cierto?, pero no hay problema hasta entonces. Luego ocurre algo que hace que en el Perú los campesinos acaben siendo campesinos, ¿no es cierto?, y que en el sur los campesinos acaben siendo indios racializados y en el norte acaben siendo campesinos no solo desracializados, sino desetnizados. Es decir, pierden etnicidad y pierden raza. Entonces hay algo, y no creo que se trate obviamente de mirar las cosas en términos de legitimidad o de legitimidad, que no es una mirada provechosa, ¿no es cierto?, para esto,
Pero hay algo allí que seguramente esta nueva élite regional ha agarrado hasta el punto de que estos discursos, ¿cierto?, de reinvención de una cierta identidad colectiva situada en el pasado y con etnicidad allí dando vueltas, ya no raza, quería preguntarte justo por el papel de raza, pero hay algo que está haciendo que tenga cierta audiencia. ¿Sí? Turismo, mercado, etcétera, van por el lado del otro ingrediente que has tomado, que es esta idea de que hay un contexto proclive, ¿no es cierto?, a una oportunidad para tomar esto. Pero hay algo allí. ¿Qué hay? Conduce obviamente a mirar más a fondo, ¿no es cierto? El asunto y verlo de abajo arriba, como dice Quique. Entonces, los campesinos, no sé si tienen algo en las entrevistas, los campesinos y los distintos tipos, además de población popular, por llamarla así, en la zona, ¿qué tipo de apropiaciones de ese discurso desde arriba están haciendo a su vez, ¿no? Por último, creo que no es un proceso solamente de la costa norte, ¿cierto? Hay más vínculos entre lo que está ocurriendo en la costa norte y lo que ocurre en todos lados del país, en que reaparecen apropiaciones de identidades culturales reales o irreales, no importa tanto para los efectos de esas apropiaciones, ¿no es cierto? En que los alcaldes aparecen con fuerza como actores, en algunos lados asociados a élites locales o regionales, en otros lados solitos, ¿no es cierto?, tratando de empujar a través de esos procesos alternativos para el desarrollo económico, estrellándose en algunos casos y entrando entonces a escenarios de reposicionamientos de luchas por poder, por dominio, por control de territorios y de recursos. Entonces, esto es muy rico para poder mirar este asunto. Creo que la pista de la raza resulta interesante para darle, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se juega ahí con la raza? Debe haber modos de juego allí de esta identidad tan fuerte. Insisto, en Perú en algún rato los campesinos dejaron de poner en el espacio público su etnicidad. Y es bien raro cuando uno va de la costa norte de Perú a la costa norte a la costa de Ecuador o de Colombia, como de repente hay etnicidad más abierta, ¿no es cierto? Mientras que aquí se vació. Y no se trata de recuperar indios, sino de recuperar la cultura, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el modo como la gente de esta zona también poseía probablemente etnicidades que acabaron siendo invisibilizadas en el país. De pronto hay algo de eso también en esto, y que empalma con las necesidades de una élite regional, ¿no es cierto?, creada en estos años de desarrollo desbocado que tenemos en el país desde 1990 y que está obviamente también necesitada de crearse soportes para esos nuevos tipos de dominación. Quiero ser corto con mi pregunta y es acerca sobre los discursos políticos actuales de los que usted habló, de la élite regional, donde los políticos traen a su discurso oficial la idealización de lo antiguo, entre las cosas, por ejemplo, que se menciona que en la antigüedad no había corrupción o esta perfección ancestral de la que se habla. Usted también menciona otro punto importante en la que me gustaría que lo explique un poco más, es acerca del comercio a larga distancia. Yo digo esto porque si bien hablamos de la cultura mochica o moche, estos no son reconocidos mucho por su comercio a larga distancia. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de los chinchas, ¿no? de los mercaderes, en todo caso, que son reconocidos por ese tema. Más bien sí, pues, los mochicas como lo poníamos el arco, por ejemplo, de guerreros y todas estas cuestiones, ¿no? Y no, me queda un poco la duda de dónde viene este sustento político del comercio a larga distancia. Eso es todo. Bueno, gracias a todos por sus comentarios. Voy a tratar de contestar algunas cuestiones, no todas, porque algunas yo creo que merecen, como han dicho varios de ustedes, merecen más reflexión y merecen discusiones más profundas, pero sí algunas cosas concretas que creo que pueden ir saliendo, tratando de ir de lo más concreto a lo más general de los debates.
respecto a lo que tú comentaste, Quique, de hacia dónde va este proceso de reivindicación respecto en concreto al patrimonio cultural y a los restos prehispánicos, yo te diría que hay un punto clave todavía que ha hecho que todavía no haya una reclamación por algo equivalente al NAFTA de los Estados Unidos. Para quienes no lo saben, el NAFTA es el acta de excavación y repatriación de cuerpos que posibilita a las comunidades indígenas norteamericanas, primero, a vetar excavaciones en su territorio, y segundo, les reconoce la propiedad de los cuerpos que son descubiertos, que no pueden ser expuestos públicamente. Entonces, no hay nada equivalente, y yo creo que un punto clave ahí es que estos grupos tipo EMUCA, estos grupos que estamos hablando, son grupos que todavía no han logrado hacer el link con las grandes redes internacionales de reivindicación de derechos indígenas. Y acá un punto clave es que en el norte no hay ONGs, o hay muy pocas ONGs. Y hay muy pocas ONGs que faciliten este salto y estos links entre las redes reivindicativas locales, incipientes, y las reivindicativas internacionales. Entonces, por ahí yo creo que todavía este es un punto que hace que exista la reivindicación como tal reivindicación, pero todavía no se articule en un lenguaje que remita a este tipo de dispositivos legales y que remita a este tipo de experiencias tan ricas de reivindicación, de uso, de control de patrimonio que existe en Australia, que existe en el Reino Unido, que existe sobre todo en los Estados Unidos y Canadá. Otra de las preguntas que creo que hizo Melanie sobre el uso del discurso de población discursivo, de esa diferencia entre población chiclayana auténtica y población serrana. Esto es muy fuerte en determinados grupos arqueológicos. De hecho, es uno de los discursos que más se utilizan para justificar la presencia de los arqueólogos y la expropiación, vamos a llamarlo así, o digamos el cese de las actividades tradicionales vinculadas con el patrimonio, incluyendo guateo. Si ustedes van, por ejemplo, al Museo de Tumbas Reales de Lambayeque, ese es todo el sustrato argumental. El sustrato argumental que se construye ahí es: en Zipán no hay población nativa. Zipán estaba vacío y quienes llegan ahí son en los años 40 y 50 población cajamarquina. Luego esta población cajamarquina no tiene ningún tipo de derecho ni a opinar, ni a manipular el patrimonio cultural, ni los restos físicos. No hay ninguna vinculación entre ellos y estos restos físicos. Son ladrones y por lo tanto se justifica la apropiación por parte del Estado a través de los arqueólogos de los restos patrimoniales. Entonces ese uso discursivo de la diferencia entre población costeña auténtica y población serrana es muy fuerte en el tema de la arqueología, con muchos matices, con muchas excepciones, pero ha sido sobre todo en los años 80 y 90, ahora comienza a matizarse, ha sido uno de los ejes de legitimación de la introducción de los arqueólogos en las comunidades rurales, muy fuerte en algunos casos y muy agresiva, como dijo Patricia, en el caso de Zipán. ¿Qué más cosas? Jürgen, contigo yo estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho. O sea, yo creo que esa pista que tú has dicho del historicismo alemán y cómo el historicismo alemán va calando en los discursos de las élites regionales y en los discursos académicos del norte del Perú, yo creo que es una pista fundamental que hay que seguir. O sea, esa influencia del historicismo alemán en la forma en la que se construyen los discursos regionales y los discursos académicos también que se producen en la costa norte me parece que es clave, a través de Brunin y a través de Schadl o Schedel. Me parece ahí que es un tema central, y que además se relaciona muy directamente con lo que tú mismo has dicho, y Ludwig y Ramón, de ese fuego particular que hay en la costa norte entre raza, etnia y modernidad en el siglo XIX, que contribuye a hacer esta zona una zona en la cual los discursos identitarios son diferentes de otras zonas del país. Me parece que es una pista fundamental que hay que seguir y que creo que puede ser muy rica tanto para la historia de los discursos políticos como para la historia de las ciencias sociales, de la antropología, sobre todo acá en el Perú. ¿Qué más? Con lo que tú dijiste, Martín, respecto a la trama cotidiana, efectivamente, poner una figura de mochica en la puerta no te cambia nada. Ahora bien, si pones una mochica en la puerta, de ahí te vas a sacar plata a la caja Señor de Zipán, vas a estudiar a la Universidad Señor de Zipán, mientras por la tarde llevas a tu hija a un concurso de Señorita Mochic, y mientras esperas te sientas en un banco que tiene una iconografía mochica, entonces las cosas comienzan a ser distintas. No digo que sea la única trama, de vida cotidiana que influye, evidentemente no es así, pero sí hay una densidad iconográfica y una densidad discursiva de referentes al mundo prehispánico que contribuye a que
tus propios discursos de autoidentificación comiencen poco a poco a verse permeados por todo esto. Obviamente se van a ver permeados de manera distinta según quien tú seas, según tu opinión política, según tu opinión social. Pero sí creo que es interesante ver cómo, de la misma manera que ocurrió en el Cusco en los años 90, que la trama cotidiana, iconográfica, la trama cotidiana discursiva se encaizó, acá se está mochizando de una manera bastante interesante. Y con una cosa que dijo Jürgen antes, mochizando, o sea, ahí el referente es moches. Prácticamente a nivel de discursos públicos identitarios, no otro tipo de discursos, los lambayeque y los chimú, prácticamente ha desaparecido. Y eso es una pregunta de por qué es así, a la cual yo no tengo respuesta. No sé por qué esta hegemonía de los mochica versus otras culturas que pudieron ser tan importantes como en el caso de los chimúes, pero lo cierto es que a nivel de discursos públicos, tanto los hegemónicos como los contrahegemónicos, el referente es los mochica o los mochica, pero no los chimú ni ninguna otra cultura de la costa norte. Y respecto a lo que Ramón y Ludwig han planteado, sí, o sea, definitivamente yo creo que esto es básicamente, y lo he dicho al principio, un discurso regional. Yo creo que este es un discurso que hay que entender en el proceso actual de renegociación de identidades dentro del Perú, con el surgimiento de identidades y espacios políticos regionales. Creo que eso es clave. ¿Cómo meter ahí el tema de raza? ¿O cómo meter el tema de etnia? Yo creo que son temas en los cuales tenemos que seguir reflexionando. Sí, definitivamente hay una pista que yo no he seguido y que tengo que darle vueltas, que es la idea de raza. Que sí me parece que está bastante fuerte, que sale casi a flor de piel en el discurso de la élite, en el sentido de que nosotros somos una raza distinta. No he seguido esa pista, no sé qué significa, no sé qué profundidad tiene, pero sí creo que ahí hay unos temas en los cuales, no solo en el caso de la costa norte, sino también en otros lugares tenemos que contribuir, que continuar trabajando. Sí creo, como he dicho, que son discursos sobre todo regionales. Discursos regionales que hacen sentido en una lógica de descentralización, no solo política, sino también una lógica de negociación del control de recursos y de negociación de la distribución del poder en el Perú, que creo que es la clave de todos estos procesos y de otros muchos procesos como ustedes han señalado a nivel de los alcaldes, a nivel de los gobiernos regionales. Respecto a la última pregunta que me hizo Carlos, yo creo que el punto ahí no es tanto qué digan los arqueólogos o no, o sea, que esté dentro de los trabajos arqueológicos, sino que dentro de este discurso de la élite hay una apropiación selectiva de ese tipo de discursos académicos. Es decir, un arqueólogo puede decir 15 veces el comercio exterior no era tan fuerte, pero caramba, si eso es lo que me interesa a mí, capaz que lo resalto más. Y puede ser, yo no soy experto en arqueología, puede ser que a nivel de discursos académicos eso no sea tan fuerte, pero si te vas a los museos, ese es uno de los rasgos fundamentales de la cultura moche que aparece siempre resaltado. O sea, el hecho de que era una cultura que debía parte de su riqueza, el comercio a larga distancia, es clave en todos los discursos, en todos los relatos museográficos de toda la costa norte y en ese tipo de, y también en, digamos, los textos de difusión respecto a las culturas prehispánicas del Perú. Ese es uno de los elementos que siempre queda, y en las entrevistas aparece, digamos, junto con líderes fuertes e incorruptibles, comercio a larga distancia. Son los dos temas que aparecen claramente, más allá, como digo, no soy experto de cómo aparezcan en el discurso académico. Bueno, gracias a todos.